El secretario de Estado de Estados Unidos ha dicho que no reconocerá a Maduro como presidente de Venezuela si no se hace un recuento. Esta es una desconfianza generalizada entre los principales líderes del mundo, ¿no? Algo apuntaba así nuestro espectador, que nos ha llamado hace tan solo unos minutos antes de la publicidad, y decía: ¿por qué se desconfía de Venezuela y no del resto de países? Montero. Bueno, no sé, yo no creo que no se desconfíe del resto de países. No sé, yo simplemente también quiero apuntar una cosa. Sí, yo efectivamente soy afiliado del Partido Popular. Lo he dicho en más de una ocasión, evidentemente no me avergüenzo de ello, al revés, es decir, una militancia de bastantes años, pero también me enorgullezco de una cosa, y es de combatir los dogmas, y los dogmas también no están solamente en la religión, y quien me haya oído en los últimos tiempos lo puede tener claro, también está en la política, Quiero decir, y cuando se es dogmático y a una persona por el hecho de tener una militancia se le encasilla exclusivamente con una defensa a ultranza, bueno, esto también, es decir, creo que hay que intentar mirárselo, ¿no? Lo digo porque yo aquí hablo como José Antonio Montero, no vengo en representación de mi partido, porque si no posiblemente me hubiesen expulsado, si viniera representando a mi partido con algunas de las declaraciones que he hecho. Respecto a la preocupación en otros países, bueno, posiblemente yo creo la preocupación con Venezuela es mayor, y como decíamos antes, no solamente por lo que representa o el peso que tiene la economía o las inversiones españolas en Venezuela, sino también fundamentalmente por el peso que ha intentado trasladar al resto de América Latina. Y la situación no es la que era hace 11 años con Chávez. Quiero decir, hay quien sigue dentro de este ALBA, dentro de los acuerdos de comercio con Venezuela liderados por Chávez, pero Ecuador se fue desmarcando diciendo: oiga, esto no termina de venir conmigo, yo también quiero tener unas situaciones diferentes. Paraguay, bueno, aparte de la situación política de Paraguay, ¿no? Pero la influencia que ha tenido en otros países, yo creo que a la comunidad internacional le preocupa. O sea, es decir, si esto ocurre y no somos capaces, porque no han sido capaces ya en Paraguay, la comunidad internacional, de parar un medio golpe de Estado en una situación complicada, hombre, que se declare una guerra civil, que yo espero que no, larvada o no larvada, en un país, en la trasera de los Estados Unidos, donde los países europeos, no solamente España, tienen inversiones, hombre, yo creo que es tremendamente preocupante con la situación de tensión que ya hay en otra parte del mundo, como es la zona de Oriente Medio y Asia. Yo creo que fundamentalmente por ahí también ponen los tiros de los geoestrategas, que desde luego yo no lo soy, ¿no? Es una visión muy a la ligera. Miguel, nuestro espectador, nuestro espectador hacía referencia a Miguel, precisamente, ¿no? Te pedía de alguna manera más objetividad, una reflexión mayor de la que has hecho en esta mesa. La objetividad es mi objetividad también, es decir, a mí me molesta que simplemente se ofenda a España, se hable mal de España, un señor, y nos saque a relucir la figura de España, las inversiones de España, los parados de España, etcétera, etcétera. Es decir, parece que nos está perdonando la vida, por muy presidente que sea. Mire usted, se le exige respeto, como él luego exige respeto también para ellos, pero con esa actitud bravucona, chulesca, soberbia y casi de perdonavidas en un presidente constitucional, yo supongo que estaba muy nervioso, pero a mí no me ha gustado esa forma de dirigirse a España y, como consecuencia, a los españoles. Y eso es lo que he expresado. No sé, el amigo de Pepe, qué es lo que ha entendido. Pero claro, ha obligado, y a mí ya eso me molesta, porque me parece una humillación, ha obligado a que el ministro Margallo califique de malentendido, casi pida perdón por algo que lo único que dijo es que se atienda a la pulcritud en una votación en un país democrático. Miguel, no quiero interrumpirte, pero hay una cosa que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de Venezuela. Y yo, que me cogió, ya lo he dicho antes, la intervención del rey, no todo el mundo ve las cosas tan graciosas como las vimos desde estar en España y lo que dijo nuestro rey, como vivir allí y estar con gente de allí. A mí se me quitaron las gracias con la manifestación que hizo el rey. Yo creo que el rey no tuvo que intervenir, lo digo desde mi modesta opinión, luego ya se vio muy claro que no tenía que haber intervenido, lo digo por los intereses que nosotros teníamos aquí. Las gracias hay que dejarlas para nuestra casa y con nuestros políticos, no con los demás, Yo
con los demás, y menos cuando están elegidos en las urnas, como era en ese momento el presidente Chávez. Nos guste o no, fue elegido en las urnas y fue refrendado en las urnas, que eso no le ha pasado a ningún presidente, ¿eh? Sí, ningún presidente ha sido refrendado en urnas más que Chávez. Pero en aquel momento se insultó al anterior presidente del gobierno, que fíjate tú, era del Partido Popular, y es el presidente del Partido Socialista el que dice: sea usted respetuoso con un dirigente democrático anterior presidente del gobierno de España. O sea, lo que no pueden hacer estos señores es, con esa soberbia, esa mala educación, por no decir otra cosa, meterse, insultar y maltratar verbalmente a cualquier dirigente político de cualquier país. Yo no estoy de acuerdo, pero es que tenemos que mirar la cronología un poco de los hechos. Es decir, este hombre gana las elecciones y hay una serie de interrogantes, ¿no?, que os quiero plantear, pero que en un principio desde España se empiece a hacer algunos comentarios y tal. Es que ya estamos otra vez con el rollo izquierda-derecha, derecha-izquierda y el baile de siempre. También Capriles, hasta hay sospechas muy serias, yo me las creo, ¿no?, pero aquí en público, cada cual pues, puede pensar lo que quiera también, ¿no? Pero también hay serias sospechas de que este hombre y sus implicaciones en sus asuntos turbios y su relación también con la CIA es probable. Y todo lo que ha estado haciendo la CIA en Venezuela con tal de machacar el chavismo y quitarlos del medio, quitar a la izquierda, ya no solamente el chavismo, a la izquierda, nos guste o no nos guste, pero es que estamos en el rollo de la polarización política en extremo. Y ese es el run run. Y aunque veamos a Capriles y tal moderadamente, yo veo que vosotros lo veis más moderadamente, es un hombre que representa a la derecha. He dicho que no lo veo de derecha. Pero yo quiero saber, plantearos una cuestión. ¿Vosotros creéis de verdad que un hombre que controla un equipo, él y su equipo, que controlan el aparato del Estado, ya que hacen tongo para separarse en una distancia de que no llega ni a un punto, o un punto? A un punto, algo más. O sea, vosotros lo creéis eso. Es que si se hace tongo, no quiero decir... ¿Qué quiero decir con esto? ¿Pero qué quiero decir con esto? ¿Isabel, qué quiero decir con esto? Es que si vas a hacer tongo, ¿qué pasa? Haces un tongo y te quedas ahí a una distancia así grande. Si haces tongo de verdad. Yo creo que lo más probable es que esas elecciones sean justas. Esa es mi sensación. Puede ser que se demuestre que eso no es así. Entonces, desde España, desde Estados Unidos también, y desde Europa, simplemente hay que reconocerles y al menos darles la oportunidad, porque al fin y al cabo están en una democracia, y no dedicarnos a echar más fuego. Claro, es que se ha cabreado, claro que se ha cabreado, como ha dicho Miguel. Al final yo creo que esto responde a un rebote que ha cogido impresionante, porque el clima internacional de la derecha es adverso a que continúe el chavismo, a que continúe la izquierda, más radical, menos radical, como queramos contemplarla, no importa, ¿eh? Y sabemos que, hombre, eso es una injusticia por parte de la clase política española. Hay que darles un reconocimiento, porque si no, claro, es lógico lo que dice mi amigo, como dice Miguel, que ha llamado. También en España, joder, el Partido Popular se mosquea cuando el PSOE gana las elecciones, etcétera, etcétera. Es que si nos ponemos a mirar ejemplos de ese tipo, claro que tenemos todos ejemplos de ese tipo. José Antonio. Yo creo que hay dos cosas. Lo que ha dicho, al menos lo que yo he leído, que dijo el ministro Margallo, que hay que reconocer que es un hombre que para ser ministro de Asuntos Exteriores tiene un ímpetu, yo creo que a veces demasiado desbocado, ¿vale? Pero si yo no recuerdo mal, lo que dijo es: no vamos a reconocer ningún presidente hasta que el Consejo Nacional Electoral, creo que se llama, la CNE, resuelva. El Consejo, la Comisión Nacional Electoral, resolvió el lunes, después de que el presidente Maduro les dijo: tenéis que resolver esto, o si no, haremos lo que tengamos que hacer, y fue el comunicado que hizo, si yo no recuerdo mal. Y el ministro de Asuntos Exteriores, o el Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo: oiga, como ya está refrendado y no va a haber nuevo recuento de votos, que es lo que se estaba pidiendo, pues tendremos que reconocer a este presidente como presidente. Y yo creo que es la situación que hay. Luego, ¿el por qué se utiliza España? Porque es muy sencillo. Quiero decir, porque es muy sencillo utilizar el loro, utilizar al invasor y seguir utilizando, desde mi opinión, insisto, y yo Venezuela la conozco solo de oído porque por desgracia no la he podido visitar, y lo que conozco también es, por desgracia, a través de, no mucha, pero sí alguna gente que se ha tenido que venir casi con una mano delante y otra detrás después de que les expropiaran y les expulsaran del país bajo amenaza de muerte. Conozco al menos 3 casos en esta situación.
Y yo creo, insisto, que es sencillo utilizar ese miedo de decir son los españoles y utilizarlo dentro, en clave interna, ¿no? Que es lo que se está planteando, o lo que está planteando este personaje, este individuo. Respecto al... Tengo aquí el comunicado exacto de la Oficina de Información Diplomática que dio y decía así: cumplidos los trámites constitucionales y legales internos, el Gobierno de España respeta la programación por parte del Consejo Nacional Electoral de Nicolás Maduro como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Punto. Es decir, pero es que para eso está la democracia. Pero eso desde el principio, Miguel. Esto es el martes por la noche. Esto es el martes. Y el domingo todavía no se había cumplido. Claro, hombre, y horas después Maduro declara: muy bien, Gobierno de España, cuenten con nuestra amistad para el trabajo. Somos pueblo, vamos y queremos y respetamos. Vamos a querernos y respetarnos. Bueno, no, pero eso vino, todo eso que tú traes está muy bien, pero vino sobre las palabras de Margallo. Margallo dijo que reconocería al Gobierno de Venezuela cuando hiciera el recuento de los votos, con lo cual ha entrecomillado ya la situación del presidente Maduro. Y que es de la misma verborrea que el difunto presidente Chávez, pues le faltó el que le colocara la mecha para saltar. La ley está previsto, por ley está previsto que puedan recontar los votos hasta en un 50 y tantos %, tenía por aquí el dato. O sea, que es que está previsto por ley que cuando no se llega a una mayoría suficiente se pueda recontar los votos, no el 100%. No, si él tendrá que convocar un referéndum en un máximo plazo de 3 años porque la ley lo marca. El ejemplo del diablo, quiero decir, el diablo, el gran Satán, o sea, cuando Estados Unidos, aquellas elecciones que yo comparto con Emiliano, que el resultado fue vergonzoso y que no sé si hubo amaño o no, pero fue lamentable, yo creo que no hubo ningún país que salió a reconocer a George Bush directamente como presidente. Todo el mundo dijo, oiga, que se recuente. Cuando acabaron de recontar con los ojos aquellos de aquella foto de aquel pobre hombre que se los dejaba encima de las papeletas para ver si la pestañita estaba o no, sí. Y yo creo que ninguno de los dos, por mucho que a lo mejor intentaron decir, oiga, reconózcame a mí, porque es una democracia, nos guste o no nos guste, muchísimo más consolidada, muchísimo más que la española, por desgracia, porque a mí me gustaría tener, con matices, ¿no? Pero por lo menos 200 años de democracia, que claro, así nos va, que enseguida nos sube. Están diciendo eso, pero en democracias que tienen menos trayectoria, menos historia, como puede suceder, por ejemplo, en Venezuela, lo que no mola es no permitirles que continúen avanzando y montar todo este mogollonazo que estamos montando desde la distancia, simplemente porque seguimos con el run de que no nos gusta, de que el chavismo con todos sus defectos, yo personalmente tampoco me gusta cómo habla este hombre, lo voy a perdonar ahora de momento porque parece que está muy cabreado, claro, es que es normal y corriente. Es que habla para ellos, Emiliano. Es que hay que ver, estos señores no hablan para nosotros, eso, hablan para ellos, y allí se habla así. La distancia y con un pueblo echado en la calle tirándose cóctel molotov. O sea, de la distancia del run no, yo creo que el run está allí. Nosotros lo que hacemos es, insisto, tocar de oído. Había que tener en cuenta que se estaba proclamando presidente mucho antes de que se hubieran recortado más de 100.000 votos en el extranjero, por ejemplo, que 100.000 votos son muchos votos que pueden ir para un lado o para otro. La diferencia entre uno y otro eran 200.000. No, irá para Capriles casi seguro. Canarias, que si no me equivoco es la mayor colonia de venezolanos fuera de Venezuela, el 90% de los votos en las últimas elecciones son... Claro. Yo no sé si para Capriles, no son para Chávez en su momento y no son para Maduro, seguro, y están sin contar, el 90% de la mayor colonia. Yo que he tenido la obligación de controlar recuentos en esta provincia, tanto a nivel provincial, elecciones nacionales como regionales y locales, y os puedo decir que en más de una ocasión, a falta de 15 votos, 15-20 votos, ganaba un partido, ganaba otro, y se ganaba la diputación o se perdía la diputación a falta del recuento de un par de mesas de un par de pueblos. Y eso lo he vivido y lo teníamos y se iba así. Y tenemos varios casos vividos en esta provincia de pueblos que han ganado por un simple voto. La diferencia de tener un alcalde es un voto. En varios pueblos, por lo menos 3 o 4 pueblos que yo haya vivido en estos años. Y en Toledo con La Moneda, con empate técnico. En Toledo hubo un pueblo con empate técnico, tuvieron que sortearlo. Estamos hablando de algo serio. Aquí en Ciudad Real también ha pasado y se ha turnado en
el mandato, o sea que son claro, casos muy de cercanos. todas maneras es que parece que en política cuando hierve la cosa muchos están muy contentos, ¿no? ¿Cómo iba Estados Unidos a reconocer cuando llevan tantísimo tiempo intentando derribar todo? Es que claro, el patio de atrás de su casa pues no interesa que sea fundamentalmente de izquierdas. Y desde hace tiempo están intentando hundir a la izquierda. Eso es una cosa evidente. Desde las escuelas de la muerte en Centroamérica, donde se dedicaban, sí, es que hay que vamos a ponernos en la historia reciente, es que cuando miramos en política y vemos lo que sucede hoy día, también tenemos que considerar el porqué y remontarnos un poquito atrás en la historia. Desde Estados Unidos, con la CIA a la cabeza, estuvieron preparando dictadores en las famosas escuelas de la muerte en Centroamérica. Y desde allí iban colocando a sus dictadores, con todos yo creo que todos lo sabemos. Perdona Emiliano, no me es el paradigma de la democracia. No, claro, ya, Isabel, a mí Estados Unidos no me es paradigma Isabel, de la democracia. Pero creo que todas esas injerencias extranjeras dentro de estos territorios, a nosotros nos gusta que ingieran otros países en nuestra democracia, ya que estamos luchando, y yo creo que en este país se ha hecho bastante bien. No nos gusta, ¿no?, que haya injerencias permanentes. ¿Por qué hay que continuar haciéndolo con ellos? ¿Por qué parece que todo Latinoamérica es la diana y allí todo el mundo tiene que apuntar? Y la ultraderecha tiene intereses en que no progrese para nada la izquierda. Y sabemos que han sido los autores los que han estado conspirando permanentemente a lo largo de la historia reciente, en unas cuantas décadas solamente hacia atrás, para que no progrese nunca la izquierda. ¿Cómo? A base de matanzas. Es que eso se nos olvida con mucha facilidad. Pero tenemos a los grandes dictadores como Pinochet, etcétera. Y los tenemos ahí que se han ido de rositas, además, tranquilamente. Entonces, claro, es una región del mundo donde se les ha dado mucha leña y donde no se ha permitido en ningún momento, cuando en la democracia estos partidos de supuestas izquierdas, nos gusten más, nos gusten menos, han avanzado, entonces ya no es gracioso. Claro, eso ya no es gracioso. Que monopolizo un poco la palabra, que decir, yo no creo que son supuestas izquierdas. Yo no vendré a defender la actuación de la CIA ni de Estados Unidos en lo que se llamaba la Escuela de las Américas, en Nicaragua, que era donde se doctoraban realmente en tortura. El ejército nicaragüense, el hondureño, cuando llegabas a teniente, te obligaban a ir a la Escuela de las Américas porque cuando eras capitán tenías que pasar el máster en tortura. Es decir, yo por desgracia he conocido un capitán, del ejército hondureño que sigue vivo de milagro, de lo mal que lo pasó, y se tuvo que ir a Australia huido. Ese es decir, yo no seré quien les desde luego lo defienda. Pero yo no creo de injerencias. No, desde luego, que decir, y no es solamente que es absolutamente condenable, sino no es a la izquierda. Hay movimientos socialdemócratas civilizados, quiero decir, socialdemócratas al uso europeo en América, los cuales están triunfando y son países que están avanzando en ese sentido. Evidentemente, ese modelo de izquierda, para mí no es un modelo de izquierda, es un modelo absolutamente populista, y lo he dicho en más de una ocasión, que lo único que intenta es controlar también al que tiene una mayor, igual que decía el otro día, igual que la Iglesia católica, igual que las iglesias evangélicas se aprovechan de una formación mucho menor que hay, también otro tipo de movimientos. ¿Por qué no ocurre en Brasil? ¿Por qué no ha ocurrido en Chile? En Chile lleva gobernando la izquierda alternándose, es decir, la primera vez ha sido hace poco cuando tal. Argentina con lo que tiene. ¿Qué ocurre con Uruguay? ¿Qué ocurre con Perú o Ollantumala? Es decir, que era el coco sigue Perú es locomotora de Sudamérica ahora mismo. ¿Qué ocurre en El Salvador? ¿Qué ocurre en Costa Rica? ¿Qué ocurre incluso en Surinam? Si quieres, fíjate que es un país casi de delincuentes ahora mismo. No ocurre exclusivamente en países donde hay movimientos. Evidentemente yo comparto con vosotros que hay unos intereses fundamentalmente económicos. Sí. Petróleo. Cuando era el petróleo era la fruta. Y ahí, es decir, la banana o lo que hubiera, y ahí es donde está. Pero ¿por qué no ocurre en otros países que han sabido desligarse de esa historia trágica? Yo comparto contigo, que Pinochet, igual que algún otro dictador en España, no tenía que haberse muerto en la cama. La proximidad con Cuba de Venezuela es muy potente. Y ese eje se ha intentado liderar desde ahí todos los movimientos de izquierda que están sucediendo en Sudamérica. Cuba es la que mayor miedo tiene, porque en el momento que Cuba no tenga el apoyo que tiene para revender el petróleo, se acabó el petróleo y se acabó Cuba. La subvención, más que el petróleo, la subvención. Cuba revende el petróleo que le regala Venezuela y se acabó Cuba.
Y los países que han apoyado y se han acelerado enseguida a apoyar a la victoria de Maduro, pues son países que también la democracia... Que están subvencionados con petróleo. Claro. Argentina, Cuba, Irán, Rusia, tal. Es decir, son países donde la democracia no está asentada tal y como nosotros la entendemos. Esa es la única crítica que se le hace. Lo que yo sí tengo claro es que ojalá este señor acierte, ojalá este señor, como estamos diciendo, no entre en una guerra civil, ojalá este señor tenga suficiente mano izquierda como para potenciar las relaciones internacionales, potenciar las inversiones extranjeras que son necesarias para mantener el capital, y ojalá esto no llegue a un empobrecimiento mucho mayor y a una... En este momento Venezuela, que no lo hemos dicho, tiene el 30% de devaluación anual, claro. En un país inmensamente rico, porque hemos olvidado decir que Venezuela es el país más rico del mundo. Oro, plata, ganadería, agricultura, petróleo y gas. Sí. Es decir, el más rico del mundo. Y que no produce, y que no sabe producir nada. Es que claro, se le ha subvencionado al pueblo. Claro. El problema de estas cosas es que se ha querido ayudar tanto al pueblo. Chávez ha tenido ese sentimiento y ha hecho esa cantidad de reparto de riqueza, que eso ha impedido al pueblo también desarrollarse. Me refiero al pueblo tener un esfuerzo, y el pueblo que no tiene esfuerzo y está subvencionado es un pueblo complicado de dirigir. Yo quiero hacer un matiz con respecto a la cuestión esta de Cuba. Es que, bueno, vale, esto que ha comentado José Antonio sobre la cuestión del petróleo y tal, Cuba lo revende, etcétera, etcétera. También tenemos que tener en cuenta que desde Venezuela, en estos años pasados, se regaló a Estados Unidos el petróleo a precio de risa para que se le calentaran en Estados Unidos. Petróleo para pobres. No, yo es que eso quiero decirlo. Y también tenemos que decir que a Cuba se le está sometiendo, y se está manteniendo prácticamente en estado de apartheid. Todo el mundo sabe el boicot al que se le somete, y es que ya es hartazón por parte de los grandes poderosos que estén constantemente siempre atenazando a aquellos países que no comparten su ideología, la ideología de los reyes del mundo, que son los Estados Unidos, que son los grandes vecinos que tienen al norte. Entonces, eso también lo tenemos que valorar. A mí me parece muy bien que se hagan comentarios y tal, en el que se diga, oye, mira, es que se está favoreciendo a las izquierdas, es que estos países compadrean y tal. Sí, pero es que vamos a tener en cuenta también el apartheid al que le someten otros grandes, que son los poderosos de Estados Unidos. Eso también, vamos a decirlo aquí también, que todo el mundo lo sepa. Entonces, a mí me parece estupendo que intenten ayudarse los unos a los otros. Mira, a mí lo que me preocupa, y con esto ya acabo, os doy la palabra, lo que me preocupa enormemente es que se haga una muy mala gestión de la democracia en Venezuela, y esto que ha dicho Miguel, y que al final acabe pagando el pato el pueblo. Que al final son los grandes perdedores, los que siempre pagan todas las hazañas de todos estos interesados que están ahí intentando hurgar a ver cómo desestabilizar u otras cuestiones, ¿no? A mí eso es lo que me preocupa. Es que cada día está habiendo cientos de detenidos. Último minuto, Miguel. Sí, bueno, pues hay que decirlo eso. Yo voto por lo mismo, es decir, votamos por el pueblo de Venezuela, votamos para que no haya más muertos, no haya más detenidos y no haya más represaliados, para que la democracia sea una democracia de verdad, donde vote la mayoría y la mayoría sea la que decide el gobernante. Y para terminar, que me da la sensación que no llegaremos a ver correr ríos de sangre en Venezuela. Ojalá. Me da ese pálpito de que no pasase una cosa de estas. Pues, de verdad, ojalá. Ese presentimiento de que no va a ser así. Que a ver si habéis adivinado tantas cosas en esta mesa, porque hace semanas atrás ya preveíamos más o menos este resultado, no sé si os acordáis. A ver si habéis acertado en eso, y Isabel, acertamos también ojalá en ese Dios presagio que eso sea así, por supuesto que dices. Gracias, José Antonio, gracias, Isabel, por estar esta noche con nosotros, gracias, Miguel. Emiliano, os esperamos como siempre las próximas semanas, y vamos a dejar la política a un lado y vamos a abrir los ojos al cine. Les vamos a dar una buena propuesta para este fin de semana. Cierren los ojos y vivan para soñar. Ahora se lo contamos. Hasta ahora.
Calderón decía que la vida era sueño y Rillén Duchamp decía que porque soñaba él no estaba loco. Sin embargo, aquí hay gente en Ciudad Real que viven para soñar o viven para soñar, sueñan para vivir. Ahora se lo preguntamos. Esta noche nos presenta su proyecto audiovisual Paco Ramos Torroba. Buenas noches. Buenas noches. Hemos hecho ese pequeño juego porque tu primer proyecto audiovisual se llama Vivir Soñando. Sí, se llama Vivir Soñando y está basado en un cuento que se llamaba Vivir, soñar acaso, y es un proyecto realizado junto con Javier López Velasco, en el que intervienen nuestras dos asociaciones, Asociación Aire y Asociación Lobelas Fil, que es la que preside Javier. Es un proyecto en conjunto entre los dos. Y decías un cuento que tenía otro título muy parecido que escribiste hace mucho tiempo. Sí, hace 30 años se publicó en la revista Staribel, en Puertollano. Y bueno, estaba ahí durmiendo, esperando. Yo sabía y tenía la idea de que algún día se llevaría a la televisión. Hace como 5 años contacté con Javier, que había oído hablar muy bien de él, que trabajaba muy bien los temas de cine y tenía una amplia y dilatada experiencia. Le comenté el proyecto, le gustó y empezamos a trabajar. Le gustó el guión y fuimos haciendo una versión ya los dos de conjunto de lo que queríamos hacer, el guión ya técnico, guión cinematográfico, lo presentamos a la Junta y bueno, pues resultó premiado y bueno, pues después de pues, años de trabajo, pues ahí está, ya estrenamos este sábado próximo. Este sábado decíamos a los espectadores antes de irnos a publicidad que les íbamos a dar motivos y una agenda muy bonita para este sábado y adelantamos que será en Puertollano el estreno. ¿A qué hora, Paco? A las 8:30 en el auditorio. En el auditorio. Se van a poner de estreno, no se lo pueden perder porque habrá muchas sorpresas, pero vamos a centrarnos primero en la historia, porque decías una historia que estaba durmiendo en un cajón olvidado. ¿Qué querías contar y qué quieres contar en este Vivir Soñando? Pues es la historia de un hombre que nace, vive y muere de rodillas. Nació de rodillas, fruto de una violación, y aunque pudo andar, decidió en su vida andar de rodillas y convencer con la palabra, con la no violencia. Es una persona que es un héroe desde la no ejercer esa violencia física con nadie, no, simplemente hablando, educando, formando al pueblo, aunque él acaba muriendo. Sí que es cierto que lo que queda es la esencia de esa persona. El pueblo ha escuchado su palabra y el pueblo dice hasta aquí. Y empieza una nueva vida a través de esa proyección de ilusiones, de realidades que él había dejado en toda la gente. ¿Cómo ha sido el proceso de la adaptación de ese cuento escrito hace ya tanto tiempo al cine? Porque no es lo mismo contar una historia escrita que contarla en imágenes. ¿Qué tiene la película de la historia? ¿Tiene toda su esencia? ¿Os habéis dejado algo en el cajón? ¿Cómo ha sido en general, Paco? Tiene toda su esencia, no obstante, sí que es cierto que había para mucho más. La película es un corto, son 30 minutos, es un cortometraje, y entonces se ha quedado mucho más. Ha habido una labor impresionante que ha realizado Javier de selección, hemos estudiado juntos qué podíamos quitar, qué podíamos dejar, y aún así, aunque te duele, tienes que dejar la parte esencial. Y es un trabajo intensísimo, son en 30 minutos la vida de un pueblo de 100 años. Y como incluso se ven 3 generaciones en el mismo corto, y es curioso porque da la sensación de que aunque nosotros lo hemos creado, tienes que volver a verlo, tienes siempre la sensación de que te quedan cosas por conocer, tienes que saber quién es ese personaje con esa edad, cómo evoluciona después, quién es al final, porque eso no cabe duda que está ahí, que está en la película, pero hay que volver a verla. Es una de las cosas que nos emocionan, que a nosotros mismos cuando hicimos el montaje nos dábamos cuenta que había cosas que se te quedan incluso, y cuanto más lo ves, entre nosotros hablamos que, fíjate, este personaje cómo evoluciona, cómo cobran vida en el transcurso de la película, porque hemos tenido suerte
de contar con un equipo de actores, un equipo de realización, un equipo impresionante de colaboradores y bueno, todos altruistamente, ¿no? Ha sido maravilloso encontrar un equipo de más de 100 personas en un corto. Se dice pronto, más de 100 personas y cómo han participado, cómo han colaborado, ha sido absolutamente emocionante. Decía uno de las personas que trabajaban como actores que además les hemos hecho felices. Han aprendido que en una película no es solo lo que vemos, sino todo lo que hay detrás. Exacto, esa esencia también está delante y detrás de las cámaras. Decías, son 3 generaciones la historia de un pueblo y estamos viendo imágenes de Puertollano, del Puertollano más industrial, del Puertollano más minero. ¿Qué relación tiene la historia con Puertollano, que es donde habéis hecho todas las localizaciones del corto? En sí es una invención, es un cuento, ¿no? Nada de lo que se cuenta es real. Además, decimos que está basado en cuentos, en sueños reales, ¿no? Entonces, eso no ocurrió. Pero, ¿por qué lo localizamos en Puertollano? Porque como era la historia de un pueblo minero, teníamos varias opciones de localización, pero como yo nací allí, nací en Puertollano, nací en un barrio minero precisamente, pues bueno, pedimos permisos y nos lo concedieron para hacerlo allí. Por tanto, es una emoción poder grabar donde has nacido, donde te has criado y que allí veas que se realiza una película. Javier también lo vio bien y bueno, pues ha sido algo que a los dos incluso nos ha emocionado porque él también se encontró muy a gusto y todo el mundo, porque las personas que siguen viviendo allí se portaron genial con nosotros y compartimos momentos muy, muy entrañables. Además emociona, ¿no?, que un pueblo como Puertollano tenga tanto protagonismo en las imágenes como hemos visto, pero decías antes, 100 personas movilizadas. ¿Cómo se moviliza un equipo tan grande? ¿Cómo fue el rodaje y todo el proceso de producción, Paco? Con mucha organización. Hubo un casting en el año 2011 con el que se presentaron más de 100 actores y actrices. De ahí hubo una primera selección. Y bueno, pues luego el rodaje se fue haciendo, eso fue una programación muy bien hecha por Javier, en el transcurso de días, estaba todo perfectamente cronometrado, aún así dejamos algunos días de reserva y efectivamente luego nos hicieron falta, porque detrás de un minuto, de los que ahora se ven en la emisión, hay horas y horas, en algún caso hasta días completos. Es impresionante cómo hay que trabajar, las veces que hay que repetir hasta que la toma está completa y aún así los actores y todo el equipo se portaron genial, no les importaba repetir una vez y otra y era emocionante, de verdad que ver ahora el montaje, cómo ha quedado, lo bonito, lo entrañable que ha quedado, pero lo que también llevamos en el corazón son los grandes amigos que hemos hecho y aún así también te digo, sobre todo nosotros pues como directores, productores, guionistas y todo lo que conlleva eso, también llevamos disgustos, ¿no? Porque una obra tan impresionante, con tan ambiciosa, ¿no? Me atrevería a decir. Sí, por supuesto que es una obra ambiciosa y ahora que ves el resultado dices, madre mía, si tuviera que volver a hacerla... Te lo pensarías 2 veces, ¿no? Es que cuesta ver lo que vamos a ver el sábado, cuesta, pero merece la pena. Todo lo que hemos pasado, todo lo que estamos pasando, porque hasta última hora hay flecos de dificultades de una u otra, pero entre los dos, entre Javier y yo, que por cierto hoy no nos puede acompañar porque está haciendo otro trabajo Le mandamos un saludo con mucha energía y un beso muy grande desde aquí, que le estamos echando de menos. Sí, por supuesto. Javier es una pieza básica y fundamental en este proyecto que si no hubiera sido por él, por todos sus conocimientos y por toda su técnica, no lo hubiéramos podido realizar. Hay mucho que es técnica y otras partes, que es una parte comercial, otra parte que es la producción, todo, pero no cabe duda que hemos formado un tándem buenísimo, un buen equipo y la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo
que vais a poder ver el sábado. Decías, Javier ya tenía algo de experiencia en cortos, de hecho lo estuvimos entrevistando aquí en este Café y Más con trabajos que ha ido publicando, pero claro, la tuya era tu primera inmersión en el mundo del cine, ¿no? Me hacía gracia cuando decías, es que la gente no se imagina el trabajo que hay detrás de un minuto, que son horas y horas de rodaje, y me imagino que como esas anécdotas tendrás muchas, ¿no? De decir, mira, me he dado cuenta que el cine es esto y no lo que yo pensaba, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál fue tu visión? ¿Cómo ha cambiado tu visión de ver al cine desde antes del corto hasta ahora, Paco? Ha cambiado completamente, porque yo había realizado teatro, mucho teatro, pero no cine. Entonces, es verdad que la experiencia de Javier con 20 cortos, un largo, más de 20 cortos, un largo, ha sido fundamental, ¿no? La visión te cambia radicalmente, ¿no? Algo que no hacía es ver al final cuando salen los créditos en las películas, que ya ahora ya hasta me gusta verlos, claro, ¿no? Porque ¿no? Sabes todo el trabajo que hay detrás hasta de la persona que te lleva el agua, el bocadillo, quien maquilla, la persona que te deja utensilios, porque bueno, todo ha sido con el dinero justo. Entonces, es cuando verdaderamente valoras el cine, cómo se hace el cine y bueno, no sé, yo estoy verdaderamente emocionado de que hayamos podido conseguir esta gran obra con tan poco presupuesto como teníamos. Anécdotas, vamos a recordar la pregunta. ¿Cuáles son esas cosas que te has sorprendido y has descubierto en el cine, en ese rodaje, Paco? Precisamente eso, que hay mucho trabajo, mucho cansancio, muchas horas en las que dices ya no puedo más, calor, hay días de agosto en los que estamos preparando pues todo lo que conlleva, ¿no? Y estábamos quizá agotados, por ejemplo, eso, anécdotas, pues compartir un bocadillo, que cualquiera desde su casa pues salía a traernos pues compartir algo de bebida o algo, pues todo eso, ¿no? Que hace que veas que el cine es mucho más que lo que vemos en un ratico en una proyección. Bueno, hemos dicho este sábado en Puerto Llano, en el auditorio, ¿cómo vais a hacer el estreno? ¿Os podéis adelantar algo? Porque ya sabemos que estáis preparando alguna sorpresa que otra para toda la gente que llene el auditorio, pero no va a ser un estreno formal y al uso, ¿no, Paco? No, va a ser un estreno en el que vamos a intentar que quien vaya tenga sorpresas interesantes tanto de música como, bueno, pues es lógico y normal en este caso que no solo esté el corto, sino también cómo se hizo la película. Hay anécdotas y hay algunas partes graciosísimas, divertidísimas y bueno, pues hay tanto para los actores como para los que han colaborado tenemos sorpresas muy interesantes, incluso para todos los que acudan, ¿no? Porque no cabe duda que todo el acto, desde que empiece hasta que acabe, va a ser una auténtica sorpresa. Que se prepare los que vayan, que no son los 30 minutos únicos de la emisión, sino que hemos preparado un acto muy interesante. Bueno, y que hay que decirle a la gente para que se dé prisa, porque sabemos que las entradas están a la venta con un precio más bien simbólico, pero claro, si no hay entradas no pueden entrar y ya quedan pocas, Paco. Sí, pues yo les animo a que a través de CCM, Televenta, en el 902-405-902 se pueden adquirir llamando por teléfono, o bien a través de la página web www.ccm.es, o bien directamente en el auditorio. Hasta el viernes, incluso el día del estreno, se pueden adquirir de 6 a 8. El precio es módico, para todo el mundo lo mismo, 3 euros. Y yo creo que esos 3 euros de verdad que van a merecer mucho la pena. Lo has vendido bien, Paco. Gracias. Quiero retrotraerme otra vez, hablábamos de la historia. ¿Cómo te da por contar esta historia? ¿En qué te inspiras o qué son las cosas que te dicen, hay que contar esto? Porque yo empecé a escribir con 8 años. Y entonces, empecé a escribir cuentos, poesía, teatro, y bueno, esta historia surgió después de leer un cuento de Juan Rulfo, se llama Padres, diles que no me maten, lo recomiendo a todo el mundo, es un cuento. Juan Rulfo escribió un solo libro de cuentos, pero es tan bueno, y Pedro Páramo y El Llano en Llamas,
que es tan bueno que se ha hecho un clásico entre los escritores latinoamericanos. Me inspiró simplemente que a raíz de leer el cuento pues tuve un sueño y bueno, pues ese sueño después lo vas creando, le vas dando forma y bueno, pues se va haciendo realidad. Entonces, como digo, después lo presenté en la Casa de Cultura de Puerto Llano hace muchos años, en la revista Staribel, se publicó y bueno, efectivamente estaba ahí, estaba esperando mucho tiempo hasta que me hablaron de Javier y bueno, pues se lo presenté y como he dicho antes, pues le gustó y lo pusimos en marcha. ¿Por qué el título, Vivir soñando? Vivir soñando porque hace referencia a cómo viven todos los personajes, como en la película, ¿no? Viven un sueño, quizá como vivimos todos, ¿no? No sabemos si esto de verdad, lo que estamos viviendo, es sueño o es realidad. A veces se plantea uno esa duda, ¿no? Y de ahí viene ese juego de palabras, vivir soñando. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Estamos soñando? ¿Estamos viviendo esta realidad tal y como es? Quizá la idea es, hagámoslo real, vivamos los sueños. Pues vamos a hacerlo real, vamos a recordar esa fecha, este sábado a las 8:30 en el Teatro Auditorio Pedro Almodóvar. Tenemos una cita con este sueño y tenemos que comprobar si vivir se puede soñar, si ambas cosas a la vez. Gracias, Paco. Esperamos que haya mucho éxito en ese estreno y nada, y saber y ver esa historia que sabemos que la habéis hecho con tanto esfuerzo y a la vez con tanto cariño. Gracias a vosotros, gracias a IMAX por hacerse eco de nuestro proyecto y a todo el equipo. Mañana estaremos también en Onda Cero. En Onda Cero, Puerto Llano, exacto. No se pierdan la entrevista con Paco nos han llamado para contar más anécdotas. Para que estemos y la verdad es que os agradecemos mucho, a ti también, por supuesto, que en este espacio tuyo tan famoso y ya con tantísimo prestigio, contéis con nosotros. Gracias. A vosotros, gracias por confiarnos nuestros proyectos y darlos a conocer, que siempre es importante porque aquí en Puerto Llano y en Ciudad Real y en toda la provincia se hacen cosas muy buenas y solo hace falta descubrirlas. ¿Dónde? Pues en este Café Más, que ya llega a su fin, pero no se preocupen porque mañana hay otra ración, otra taza para que todos ustedes se sigan bebiendo la vida. Les recordamos que pueden seguir disfrutando de la programación de este casa. A continuación, no se pierdan la entrevista de nuestro editor de informativos, Kiko Fernández, al artista Chus Leal. Yo les invito a que se queden porque es un artista que hace fotos, pinta todo a la vez. Bueno, no se pierdan ni una pincelada de esa entrevista. Como decimos, nos despedimos con las imágenes de este corto que nos han presentado, Vivir Soñando, y como siempre les deseamos que sean felices y que no sean puntuales, que mañana volvemos a la misma hora. Adiós. Me